El mundo observó atónito cuando, en medio de la noche del 14 de marzo de 2025, el cielo de Gaza fue nuevamente iluminado por explosiones devastadoras después de que Hamás lanzara una salva de cohetes contra ciudades israelíes. El frágil alto al fuego, que había traído una breve esperanza de paz, se desmoronó en cuestión de horas bajo el peso de las constantes provocaciones del grupo terrorista. No tenemos otra opción que responder, declaró un comandante israelí a CNN. Esta vez, no pararemos hasta que Hamás sea completamente erradicado y no represente más una amenaza existencial para nuestros ciudadanos. La tregua iniciada el 19 de enero nunca tuvo una oportunidad real de éxito debido a la intransigencia de Hamás. Mientras Israel demostró compromiso con el proceso de paz liberando cientos de prisioneros palestinos y permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, el grupo terrorista nunca abandonó su agenda radical. Informes de inteligencia confirmaron que Hamás aprovechó cada día del alto al fuego para rearmarse, reconstruir túneles y planear nuevos ataques contra civiles israelíes, una repetición del patrón que precedió a la masacre del 7 de octubre de 2023. Las primeras semanas trajeron un alivio momentáneo para la población civil, con la entrada controlada de ayuda humanitaria y la liberación de algunos rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, las violaciones por parte de Hamás comenzaron a acumularse rápidamente. Agencias de inteligencia documentaron desvíos sistemáticos de ayuda humanitaria para fines militares, reclutamiento forzado de nuevos combatientes y refortificación de posiciones militares en áreas civiles, incluyendo escuelas y hospitales. La fragilidad del acuerdo quedó aún más evidente cuando, en vez de avanzar a la segunda fase según lo planeado, las partes solo acordaron prorrogar la primera fase por 30 días más. Esta extensión no representó un progreso genuino en las negociaciones, sino apenas un aplazamiento del colapso inevitable. Mientras los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos multiplicaban esfuerzos diplomáticos, Hamás continuaba exigiendo concesiones inaceptables, incluyendo garantías de que mantendría su control sobre Gaza y su arsenal militar intacto. Para comprender plenamente este colapso, es necesario analizar lo que realmente preveía el acuerdo original y por qué sus condiciones se volvieron inviables. El alto al fuego fue estructurado en 3 fases distintas, cada una con objetivos específicos y plazos determinados. La primera fase, con duración inicial de 45 días, preveía el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos según una proporción predefinida. Por cada rehén israelí liberado, serían liberados 10 prisioneros palestinos. Esta fase también determinaba la retirada parcial de las tropas israelíes de áreas densamente pobladas y la entrada diaria de al menos 200 camiones de ayuda humanitaria. La segunda fase, que nunca llegó a implementarse, exigía la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el establecimiento de un mecanismo internacional para supervisar la reconstrucción. Esta fase también contemplaba discusiones sobre la gobernanza futura del territorio, con participación de facciones palestinas no vinculadas a Hamás. Para Israel, que ya había sufrido un ataque devastador en octubre de 2023, avanzar hacia esta fase sin garantías concretas de que Hamás sería desarmado representaba un riesgo de seguridad inaceptable para su población. La tercera y última fase, aún más ambiciosa, preveía la normalización completa de la situación en Gaza, incluyendo la reapertura de pasos fronterizos, el inicio de un programa masivo de reconstrucción financiado internacionalmente y discusiones preliminares sobre una solución política más amplia para el conflicto israelí-palestino. Para que esta fase tuviera cualquier viabilidad, sería necesario que Hamás renunciara a su carta fundacional, que explícitamente predica la destrucción de Israel y el uso del terrorismo, algo que el grupo nunca demostró disposición para hacer. El texto del acuerdo contenía deliberadamente ambigüedades que permitieron que cada lado interpretara ciertas cláusulas de manera favorable a sus intereses. Esto facilitó la firma inicial, pero plantó las semillas del fracaso posterior. Mientras Israel entendía el acuerdo como un camino hacia la desmilitarización de Gaza y el fin de la amenaza de Hamás, el liderazgo terrorista veía el alto al fuego meramente como una pausa táctica para reorganizarse y fortalecer sus capacidades militares. Documentos capturados posteriormente confirmaron que Hamás nunca tuvo intención de cumplir las condiciones de paz permanente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. De esta forma, ayudas al canal a crecer y te mantienes al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de la geopolítica. El colapso del alto al fuego evidenció una realidad ineludible. Los objetivos de Hamás son fundamentalmente incompatibles con la existencia pacífica de Israel.
Mientras Israel busca seguridad para sus ciudadanos y el fin de las amenazas terroristas en su frontera sur, Hamás permanece comprometido con su ideología radical que rechaza cualquier solución de dos estados y considera toda la región, del río al mar, como territorio palestino a ser conquistado a través de la guía. Para el gobierno israelí, la desmilitarización total de Hamás no es un capricho político, sino una exigencia existencial. Documentos internos del Servicio de Inteligencia israelí, confirmados por fuentes independientes durante el alto al fuego, revelaban la alarmante evaluación de que Hamás aún mantenía aproximadamente 60% de su capacidad militar, incluyendo túneles intactos y arsenal de cohetes. Cada día de tregua, esa capacidad era restaurada y expandida, representando una amenaza renovada para millones de civiles israelíes. Del lado de Hamás, la obstinación ideológica y el compromiso con la violencia suplantaron cualquier consideración por el bienestar de la población palestina. Líderes del grupo, incluyendo a Yahya Sinwar, reiteraron en diversas comunicaciones interceptadas que consideraban el alto al fuego apenas como una fase de preparación para la próxima ronda de resistencia. Para Hamás, cualquier acuerdo que no permitiera mantener su capacidad militar y continuar su lucha contra Israel era inaceptable, aunque esto significara prolongar indefinidamente el sufrimiento de los civiles de Gaza. Las negociaciones se estancaron repetidamente en cuestiones aparentemente técnicas, como el número de prisioneros a ser intercambiados o los mecanismos de distribución de ayuda humanitaria, pero el verdadero obstáculo siempre fue la negativa fundamental de Hamás a aceptar la existencia de Israel y abandonar el terrorismo como herramienta política. Ningún mediador, por más hábil que fuera, conseguiría conciliar esta posición extremista con la necesidad legítima de Israel de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Mientras tanto, la diplomacia americana intentaba encontrar caminos alternativos para mantener algún tipo de tregua. Percibiendo que el plan original de alto al fuego estaba fatalmente comprometido por la intransigencia de Hamás, Estados Unidos intentó un enfoque más pragmático. En febrero de 2025, el enviado especial del presidente americano presentó una propuesta alternativa, un alto al fuego de 50 días, enfocado exclusivamente en la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, dejando de lado temporalmente las cuestiones más espinosas sobre el futuro control de Gaza. Esta iniciativa americana, aunque bien intencionada, acabó inadvertidamente fortaleciendo la posición negociadora de Hamás. El grupo terrorista vio en la propuesta una oportunidad de obtener concesiones sin ofrecer garantías sustantivas de seguridad para Israel. Particularmente problemático fue el hecho de que diplomáticos americanos habían mantenido contactos indirectos con representantes de Hamás, mediados por Qatar, para explorar este nuevo enfoque. Era la primera vez que Estados Unidos, que designa a Hamás como organización terrorista desde 1997, se involucraba en tal diálogo, aunque fuera indirecto. La motivación americana era humanitaria. Entre los rehenes aún mantenidos por Hamás, 21 poseían ciudadanía americana. La presión doméstica sobre Washington para garantizar la liberación de estos ciudadanos crecía cada día, especialmente tras informes de que al menos 3 de ellos enfrentaban condiciones médicas críticas debido a los malos tratos deliberados infligidos por los secuestradores. El Departamento de Estado argumentaba que este enfoque pragmático no representaba un reconocimiento político de Hamás, sino simplemente una necesidad humanitaria. Las tensiones entre Washington y Tel Aviv aumentaron cuando filtraciones en la prensa palestina sugirieron que Hamás había interpretado los contactos americanos como una señal de legitimación internacional y apoyo tácito. El grupo terrorista inmediatamente elevó sus exigencias, demandando la liberación de terroristas condenados por crímenes atroces y la retirada completa de Israel de posiciones estratégicas de seguridad, haciendo cualquier acuerdo viable aún más distante. Esta manipulación de las intenciones americanas por Hamás fue un ejemplo más de cómo el grupo explota divisiones entre aliados occidentales para avanzar en su agenda extremista. Israel enfrentaba una situación política compleja durante el alto al fuego. El Gobierno de Unidad Nacional, formado tras los ataques del 7 de octubre, estaba bajo presión creciente tanto de sectores que deseaban una postura más firme contra Hamás como de aquellos que priorizaban la liberación de los rehenes a cualquier costo. Benjamin Netanyahu, como primer ministro en tiempos de guerra, tenía la difícil tarea de equilibrar estas demandas conflictivas mientras garantizaba la seguridad nacional. La coalición gubernamental incluía voces diversas, desde ministros de derecha que defendían una respuesta militar contundente hasta representantes de centro-izquierda más inclinados a soluciones diplomáticas. Esta diversidad reflejaba el pluralismo democrático israelí, pero también creaba desafíos para la formulación de una estrategia coherente. Durante el alto al fuego,
Netanyahu consiguió mantener esta coalición unida en torno al objetivo común de garantizar la seguridad nacional y el retorno de los rehenes, a pesar de las diferencias tácticas. Sorprendentemente, el apoyo popular a la eliminación de Hamás permanecía sólido en Israel, a pesar de las graves bajas militares, más de 300 soldados muertos desde el inicio de la operación terrestre y del creciente aislamiento internacional del país. Aproximadamente 67% de los israelíes apoyaban la continuación de la operación hasta la eliminación completa de la amenaza terrorista, según una encuesta del Instituto de Democracia Israelí realizada en febrero de 2025. Este respaldo público reflejaba una comprensión profunda entre los israelíes de que Hamás representaba una amenaza existencial que no podía ser tolerada. La retórica del gobierno israelí se mantuvo consistente durante este periodo, enfocada en dos objetivos principales: el rescate de los rehenes y la eliminación de la capacidad de Hamás para realizar nuevos atentados terroristas. A medida que las evidencias sobre los planes de Hamás de violar el alto al fuego se acumulaban, crecía la percepción entre el público israelí y la comunidad internacional de que una respuesta militar renovada sería inevitable. Mientras tanto, surgían cuestiones sobre la capacidad y motivación de Hamás para mantener cualquier acuerdo, especialmente a la luz de escándalos sobre el mal uso de recursos destinados a los civiles palestinos. En medio de la crisis, surgieron revelaciones impactantes sobre el comportamiento de Hamás durante el alto al fuego. Investigaciones independientes, incluyendo informes de la ONU, documentaron el desvío sistemático de ayuda humanitaria por parte del grupo terrorista. Camiones cargados con alimentos, medicamentos y combustible, destinados a la población civil de Gaza, eran rutinariamente interceptados por miembros de Hamás y su contenido desviado para sostener el aparato militar del grupo o vendido en el mercado negro a precios exorbitantes. Más alarmantes aún fueron los descubrimientos sobre el trato a los rehenes israelíes. Testimonios de rehenes liberados durante la primera fase del alto al fuego revelaron condiciones inhumanas de cautiverio, alimentación insuficiente, negación de cuidados médicos básicos y abusos psicológicos constantes. Análisis forenses de los cuerpos de rehenes encontrados muertos indicaban señales de tortura y ejecución. Estas revelaciones conmocionaron a la comunidad internacional y desmentían categóricamente la narrativa de Hamás de que trataba a los rehenes de acuerdo con los principios islámicos. Documentos capturados por las fuerzas israelíes durante operaciones limitadas expusieron también la estrategia deliberada de Hamás de usar a la población civil como escudo humano. Planos detallados mostraban cómo el grupo había reconstruido su infraestructura militar debajo de escuelas, hospitales y mezquitas durante el alto al fuego, demostrando absoluto desprecio por las leyes de guerra y por la seguridad de los propios palestinos que alegaba defender. En un caso particularmente flagrante, un depósito de municiones fue instalado en el sótano de un hospital de campaña montado con fondos internacionales. La corrupción endémica en el liderazgo de Hamás también salió a la luz. Mientras la población de Gaza enfrentaba condiciones humanitarias críticas, líderes del grupo vivían en el lujo en hoteles de 5 estrellas en Qatar o en complejos fortificados en Gaza. Investigaciones financieras revelaron cuentas bancarias secretas conteniendo millones de dólares desviados de ayuda internacional, fondos que podrían haber aliviado el sufrimiento de los civiles palestinos, pero fueron usados para financiar operaciones terroristas y enriquecer a la élite de Hamás. Estas revelaciones minaron significativamente la legitimidad del grupo, incluso entre sus tradicionales defensores. Con el colapso oficial del alto al fuego, precipitado por los ataques con cohetes de Hamás contra ciudades israelíes, Israel retomó operaciones militares con el objetivo de eliminar permanentemente la amenaza terrorista. A diferencia de la primera fase de la guerra, caracterizada por bombardeos en respuesta a una situación de emergencia, esta nueva etapa siguió un enfoque más metódico y quirúrgico. Áreas específicas fueron aisladas. La población civil recibió órdenes de evacuación con 48 horas de anticipación, y entonces fuerzas especiales realizaron operaciones precisas dirigidas a infraestructuras subterráneas y centros de mando de Hamás. Este cambio de táctica reflejaba el compromiso de Israel en minimizar daños colaterales mientras perseguía sus objetivos militares legítimos. A pesar de los esfuerzos israelíes, Hamás continuó su práctica de usar civiles como escudos humanos, impidiendo activamente la evacuación de no combatientes de las zonas de conflicto y posicionando deliberadamente lanzadores de cohetes en áreas residenciales. Organizaciones humanitarias confirmaron múltiples casos en que milicianos de Hamás bloquearon rutas de evacuación o amenazaron a familias que intentaban seguir las instrucciones israelíes para desplazarse a zonas seguras. Un foco estratégico particular de esta nueva fase fue el llamado Corredor de Filadelfia,
una estrecha franja de 14 kilómetros a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Controlar esta área era esencial para impedir el contrabando de armas para Hamás a través de túneles transfronterizos, muchos de los cuales habían sido reactivados durante el alto al fuego. Investigaciones posteriores confirmaron que Hamás había contrabandeado componentes para más de 1.200 cohetes a través de estos túneles durante la tregua, además de equipos avanzados de comunicación y dispositivos explosivos. El escenario militar se complicó aún más con la fragmentación de los grupos armados en Gaza. Junto a Hamás y la Yihad Islámica, facciones menores comenzaron a actuar de forma autónoma, a menudo compitiendo entre sí en brutalidad contra Israel y represión contra palestinos considerados colaboradores. Esta atomización del terrorismo dificultaba cualquier negociación futura, ya que el número de actores extremistas aumentaba. Mientras tanto, la población civil de Gaza continuaba siendo rehén no solo del conflicto, sino principalmente de la dictadura de Hamás, que sacrificaba deliberadamente vidas palestinas para avanzar en su agenda ideológica. El colapso del alto al fuego exacerbó la ya difícil situación humanitaria en Gaza, una crisis a la cual Hamás contribuyó sustancialmente a través de sus acciones irresponsables. Durante la tregua, en vez de priorizar la recuperación de la infraestructura civil y la distribución de ayuda, el grupo terrorista concentró recursos en la reconstrucción de su aparato militar, desviando material de construcción para túneles y fortificaciones. Cuando los combates recomenzaron, la población civil estaba aún más vulnerable debido a estas elecciones deliberadas del liderazgo de Hamás. Agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales intentaron expandir la distribución de ayuda humanitaria, pero enfrentaron obstáculos significativos impuestos por Hamás. Informes documentaron casos recurrentes de militantes armados confiscando suministros médicos de hospitales para uso exclusivo de combatientes heridos, dejando a civiles sin acceso a cuidados básicos. En un caso particularmente indignante, un depósito de la UNRWA conteniendo más de 200 toneladas de alimentos fue saqueado por fuerzas de Hamás apenas un día antes de la distribución planificada para familias necesitadas. La cuestión de los rehenes permanecía especialmente dolorosa. Hamás continuaba usando a los israelíes secuestrados como moneda de cambio, negándose a proporcionar información sobre su estado o permitir visitas de la Cruz Roja, violando las convenciones internacionales más básicas. Evidencias fotográficas obtenidas por drones mostraron rehenes siendo transportados en condiciones inhumanas, frecuentemente movidos entre lugares para dificultar operaciones de rescate. Esta crueldad calculada fortaleció la determinación israelí de no ceder a las tácticas de chantaje del grupo terrorista. En cuanto a futuro, las perspectivas para Gaza dependerían crucialmente de la eliminación del control de Hamás sobre el territorio. Propuestas internacionales para una administración provisional de Gaza, liderada por la autoridad palestina con apoyo de países árabes moderados, ofrecían un atisbo de esperanza. Sin embargo, estas iniciativas enfrentaban la oposición feroz de Hamás, que prefería perpetuar el sufrimiento de la población bajo su control a permitir cualquier solución que pudiera llevar a la paz con Israel. Para los aproximadamente 2 millones de palestinos atrapados entre el terrorismo de Hamás y la necesaria respuesta israelí, la verdadera liberación solo vendría con el fin del régimen extremista que había secuestrado no solo a rehenes israelíes, sino a toda la sociedad palestina de Gaza. Y si te gustó ese contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que sucede en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.